el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor pierdes control en mí. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Canta aún más fuerte, 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 canta aún más fuerte. canta aún más fuerte, Con el enemigo frente a mí, canta aún más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí. canta aún más fuerte, Mi alma melodía es, canta aún más fuerte, el cielo peleará por mí. canta aún más fuerte, Con el enemigo frente a mí,
saludos a todos, Dios me los bendiga. Le damos gracias al Señor por estar con ustedes y tener la oportunidad de poder compartir una enseñanza y desde luego, ¿verdad?, de poder estar en los corazones de cada familia del cuerpo de Cristo. Un saludo afectuoso de parte de la Iglesia Restauración Escárcega. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza, ¿verdad?, un tema que tiene como propósito, ¿verdad? Antes que nada quiero mencionarles y dejarles en claro el propósito de esta enseñanza, y es despertar la importancia y la centralidad del Evangelio que celebramos todos los días, ¿verdad? La importancia y la centralidad del Evangelio, ¿verdad?, que celebramos todos los días. El Evangelio es Jesucristo. Celebramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Que podamos mirar que Jesucristo está presente en toda la Escritura, en toda la palabra revelada. Quiero mencionarte allá en Lucas 24:27, usted conoce la historia. Jesús se encuentra a dos discípulos que van camino a Maús. Y venían ellos lamentando la tragedia y la pérdida de esa crucifixión de aquel Mesías prometido que iba a redimir a Israel. Y entonces de alguna manera Dios dice que abriendo las Escrituras comenzó desde Moisés por todos los libros para explicarle lo que de él se decía. Amados, la importancia de conocer las Escrituras es poder conocer también la centralidad de la vida de Jesucristo y donde Jesús está en el Éxodo, en Levíticos, en Deuteronomios, en Números y en cada libro que fue revelado por Dios. Allí está Jesucristo sin duda alguna. Por eso nuestro tema es Jesús, el comienzo de todo. Jesús, el comienzo de todo. Ese Jesucristo, ese Señor y Salvador al cual tú recibiste un día con fe allá en tu corazón, poder conocer más de Él, conocer más de su persona, ¿verdad? No solamente creer en Él, porque Filipenses 1:29, quiero que me acompañe por favor, quiero leer esa cita, ¿sí? Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La importancia de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador también incluye padecimientos. Entonces, cuando no conocemos la importancia de Jesucristo, ¿verdad?, la centralidad de ese evangelio que celebramos y pasamos por alto estas cosas y muchas otras cosas más que en Cristo están escondidas en nuestras vidas, entonces en los momentos más difíciles, ¿verdad?, en los procesos, en los desiertos, en los agravios, en las faltas de nuestros hermanos contra nosotros, estaremos abandonando, tirando la toalla, renunciando a aquel que nos llamó para hacer grandes obras en su nombre. Así que, amados, Jesús, el comienzo de todo. Hay un principio de creación, pero también hay un comienzo de redención. Yo quiero empezar con la creación y su condición, ¿verdad? Para poder entender nuestro hoy, nuestro presente, tenemos que también conocer el ayer, el inicio de todo, ¿sí? Nuestra historia comienza con un creador, amadas familias. Toda nuestra historia en Cristo Jesús es necesario que entendamos y conozcamos que comienza con un creador, que con su palabra lo produjo todo, ¿verdad? Donde no había nada, con su palabra lo produjo todo, y todo lo que hizo fue bueno en gran manera. Apocalipsis 4:11 dice: digno es de recibir toda la gloria, la honra y el poder, porque tú lo creaste todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es la historia del comienzo, un creador glorioso. Esta creación, sin duda alguna, manifestó su gloria, su majestuosidad y su gran amor, haciendo visible, ¿verdad?, así su eterno poder y su deidad, de modo que no haya excusa de su existencia, para que usted y yo, amada familia, podamos decir: existe Dios, tenemos un creador, tenemos un Padre que nos sustenta, que nos guarda, que nos cuida para la gloria de Dios.
El hombre, sin duda alguna, era portador de su imagen. Génesis 1:26 dice el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Era portador de su imagen, pero también de su gloria. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿verdad? Estaban cubiertos de esa luz de gloria de Dios, ¿verdad? No había vergüenza alguna en la naturaleza que Dios los había creado. Ellos caminaban con esa gloria de Dios. Pero tenían de Dios también ciertas cosas que les había dado a su creación, incluyendo a Adán y a Eva. Tenían su provisión. Génesis 1:29, por favor, vamos a buscar. Génesis 1:29 dice: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Ese Dios creador tan poderoso no los dejó al descubierto. Es un Dios que les dio el sustento y la provisión, pero también les dio bendición. Versículo 28 de Génesis 1. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad y llenar la tierra. Pero también les dio autoridad. Tenían autoridad. Génesis 1, 26 al 28. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y enseñoreen sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tenían autoridad en el mar, en el cielo y en los aires y en la tierra. Pero algo también glorioso. No lo va a creer tal vez, ¿verdad? Pero en medio de esa perfección, de aquello que había creado Dios y que era bueno en gran manera, también Dios les dio trabajo. Es decir, les entregó el ejercicio de una mayordomía. Génesis capítulo 2, versículo 5 dice: y toda planta de campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba de campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase. Y en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Podemos ver, amados hermanos, que ese Dios de gloria no solo le había dado provisión, tenía bendición, tenían autoridad, pero también tenían trabajo. Las familias de Dios trabajan. Las familias de Dios no son característicos de pereza, sino se caracterizan como hombres de trabajo, ¿verdad? Pero también algo muy importante, les dio mandamiento. Sí, lo oye usted bien, mandamiento. Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Tenían mandamientos, pero sobre todas estas cosas gloriosas había algo que sobresalía y hacía más gloriosas estas cosas, y era que tenían su presencia, ¿verdad? Dice que él se paseaba sobre el huerto. Allá en el Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire de día. Su presencia también era algo glorioso y majestuoso, ¿verdad? Habitaba en la santidad de su creación. Dios se paseaba en el huerto. No había muerte. No había pecado, por eso no había muerte, no había miedo, no había tristeza, no había enfermedad. Hermanos, no había hospitales, no había médicos, no había enfermedad, todo era glorioso. No había la necesidad de hacer sacrificios para adorar a este Dios creador, pues ellos mismos eran adoración a Dios. Era un Edén tan glorioso, tan lleno de santidad, perfecto, creado por Dios, bueno en gran manera, y todo lo que respira, como dice el libro de los Salmos, ¿verdad? Alababa su nombre, y toda esa adoración era una adoración recibida por Dios. Ellos eran adoración, pero sucedió algo que queremos
pasar al siguiente tema. Pero antes de mencionar, yo quiero que me acompañes a Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21, por favor. Versículo 3, ¿sí? Sabiendo que aquello que era glorioso, que era perfecto, que era hermoso, donde no había muerte, no había miedo, no había pecado, no había tristeza, no había enfermedad. Todo esto era glorioso, iglesia. Eso era aquel diseño que Dios en su corazón planeó e hizo para que usted y yo pudiéramos habitar, ¿verdad? Para la alabanza de su nombre, para darle gloria a Él, para trabajar, para ejercer una mayordomía con gloria, con poder, con autoridad, bajo la bendición de Dios y su presencia habitando en nosotros. Pero desde luego también, derivado de la caída a través del pecado, entró la muerte. Dios nos sigue prometiendo en Apocalipsis 21, 3 y 4. Mire que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no verán muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuevamente Dios, lo que inició en el principio, está en su corazón todavía para su pueblo, para aquellos que han creído en Él. Pues hasta aquí tenemos la historia de la creación, el principio de creación, pero comienza también la historia de la redención. Y es que la caída del hombre a través del pecado, ¿verdad?, de la desobediencia, produjo muerte. La caída del hombre produjo un cambio de adoración, un cambio de escenario. El hombre, amada familia, no permaneció en su estado original y se dio a la tentación de cambiar su foco de adoración. Adoró a la criatura antes que a su creador. Génesis 3, capítulo 3, versículo 1. Dice: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Mire, Satanás cambiando, eso no lo dijo Dios. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muera. Aquí hasta le agrega Eva algo que tampoco Dios hizo, ¿verdad? Podemos ver que cuando el hombre cambia el escenario de adorar al Creador para adorar a la criatura, la mentira y las palabras empiezan a descomponerse, a tomar otro sentido, otro enfoque, otra dirección que no adora a Dios. Y es ahí, sin duda alguna, con todas las consecuencias que esto conlleva, por cambiar la verdad de Dios por la mentira, como dice Romanos capítulo 1, 25. Es el problema fundamental de la raza humana. Todos los días el hombre ha querido rechazar la verdad y ha impuesto, ¿verdad? Ha sobrepuesto mentira para poder alcanzar aquello que el corazón del individuo desea. Pensaron que les iría mejor desobedeciendo y alejándose de Él, manteniéndose pegados a ese Dios que nos hizo para su gloria. Recordemos que allá en Juan 15, del 6 a 8, dice la palabra, ¿verdad?, que el que no permanece en Él será echado fuera, ¿verdad? Se secará y será consumido por el fuego y arderá. Pero si tú permaneces en Él, ¿verdad?, todo lo que tú pidas te será dado y llevarás mucho fruto y serás un buen discípulo de Dios. Eso sucedió en el huerto del Edén. Ellos fueron echados fuera. Satanás
familias conocen la importancia de adorar al único Dios vivo y verdadero. Por eso centró su ataque allí. Cambiar la verdad por la mentira es adorar a la criatura con C minúscula antes de su creador con C mayúscula. Todos aquellos que no han venido a los pies de Cristo en arrepentimiento es porque la imagen distorsionada que tienen de Dios un Dios que les prohíbe comer de los árboles, un Dios que los quiere tener en ignorancia para que no aprendan, un Dios que quiere que no progresen, un Dios que no quieren que sean como Él. De una forma muy sutil los tentó para adorarse a ellos mismos. El pecado, sin duda alguna, trajo un nuevo salario y fue la muerte. Es allí en el entendimiento de Jesús el comienzo de todo. En el principio todo era hermoso, todo era perfecto, pero la caída del hombre a través del pecado entró la muerte y la muerte traspasó a todos por un hombre que fue a través de Adán. El pecado trajo un nuevo salario, pero también trajo un nuevo escenario para la vida del hombre. La vergüenza, vieron su desnudez, esa gloria que los vestía se fue de ellos y vieron su desnudez. Hubo temor inmediatamente en sus vidas, se taparon con hojas de higueras. El hombre se hizo experto en tapar su pecado antes que confesarlo, ¿verdad? Pero también hubo dolor por la separación de Dios, que era fuente de todo bien y gozo. Amado, el pecado también trajo condenación y juicio. ¿Sí? Trajo condenación al tentador, a Satanás. Trajo condenación y sentencia a la mujer y al hombre, pero también trajo condenación a la tierra. La tierra quedó maldita por causa del pecado de Adán y Eva. El pecado provocaría también ahora un sacrificio divino y santo para pagar la transgresión divina impagable por el hombre y vestir su vergüenza con desnudez. Es ahí que podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 21, por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él había dicho que cuando ellos comieran del árbol irremediablemente morirían, pero he aquí que un sacrificio provisto, ¿verdad? Ahora tenían la necesidad de un Salvador, ¿verdad? Provisto por el infinito amor del Padre. Mira Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Podemos ver el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo derivado del pecado. ¿Sí? La promesa de un Redentor en Génesis 3:15. Podemos mirar el Evangelio como embrión todavía no desarrollado, esa promesa de redención y la obra de nuestro Señor Jesucristo que prontamente se haría visible y habitaría entre nosotros. En otras palabras, el Verbo hecho carne para habitar entre nosotros. La perspectiva del hombre es que Cristo se ofrece como Redentor después de que Adán y Eva pecaron, pero bajo la perspectiva de Dios, Cristo es seleccionado como Redentor antes de la fundación del mundo. Y es ahí, amada familia, que todo comienza ahora en nosotros con Jesús, por razón de que todos los que nacemos, todos los que venimos a este mundo, venimos con pecado, ¿verdad? No hay nada bueno en nosotros. Y termino con este texto, Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento.
No hay nada bueno en nosotros, no hay quien busque hacer lo bueno, no hay quien busque a Dios ahora. No tenemos la gloria de Dios, no tenemos su bendición, no tenemos su autoridad, no tenemos su presencia, no tenemos su provisión. Todo esto ahora estará escondido en la persona de Cristo. Y es el principio de todo, ¿verdad? Porque ahora todo, a partir de hoy, todo aquello que Dios hizo en un principio perfecto, lo escondió en la persona de su Hijo Jesucristo. Iglesia, familias, si tú no has hecho una decisión por Cristo, yo quiero decirte que te rindas al Señor y entregues tu vida a Jesucristo. Y en Cristo estarán todas esas bendiciones que en un principio nuestro Dios, grande y poderoso, las dio para sus hijos, para su pueblo y para todo aquel que en Él cree. Gracias por este tiempo que nos has permitido escucharnos. Nos vemos la próxima semana y estaremos continuando con la persona de Jesús, ¿verdad? A lo largo de su ministerio y lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas y lo que nosotros estamos operando y actuando dentro de la vida de Jesús. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Iglesia Restauración, nuestra pasión, su presencia, nuestro compromiso, las almas. Traemos para ti las actividades más importantes del mes de septiembre. Iglesia Restauración te invita a participar en su presencia en casa. Nuestro tema durante el mes de septiembre será Jesús, el comienzo de todo, impartido por el pastor Luis Cid. Participa. Este domingo 22 de septiembre tendremos presentación de hijos. ¡Inscríbete ya! Bautizos, domingo 29 de septiembre durante nuestra reunión. ¡Inscríbete! La Super Iglesia Infantil Chicos Restauración te invita a que envíes a tus hijos a nuestras reuniones para edades de 40 días de nacido hasta los 5 años. Domingos a las 10 de la mañana. Para edades de 6 a 12 años, sábados de 9 de la mañana a 12 del día. ¡Te esperamos!